La UCO vuelve a destapar un escándalo que sacude al PSOE y al Gobierno. Sobresueldos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, pagados desde Ferraz con dinero sin rastro. Miles de euros en billetes, según los investigadores. Los mensajes de WhatsApp lo confirman. Ya tengo el sobre de Ferraz, escribía la exmujer de Koldo mientras él hablaba de chistorras para referirse a billetes de 500. También se habría pagado sobres a familiares de Ábalos, su exmujer y uno de sus hijos, con fondos de origen desconocido. En una época en la que nadie maneja tanto dinero metálico, estos pagos en efectivo levantan todas las sospechas. ¿Por qué no se hizo vía bancaria? ¿Quién más los cobró? ¿Dónde estaba el control del Partido Socialista? Esto no es un descuido contable, esto huele a caja B. Y mientras PSOE y Gobierno lo niegan y dicen que no saben nada, los sobres han enriquecido a más de uno. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Este mes de octubre va a ser movidito en lo judicial y vamos a volver a escuchar hablar mucho de nombres como Ábalos, Koldo, Aldama, el hermanísimo y Begoña Gómez, eso sí, para sufrimiento de Pedro Sánchez y de todo el Partido Socialista. El Tribunal Supremo ha citado a declarar al exsecretario de Organización del PSOE y a su asesor por los ingresos irregulares y opacos recibidos, según el último informe de la UCO. Ya saben, esos sobres con ventanilla llenos de dinero en efectivo que recibían coincidiendo con los presuntos amaños de obra pública y que se repartían presuntamente, hay que decirlo siempre, en la sede de Ferraz. Miriam Polo, buenas noches. Cuéntanos qué quiere saber el juez instructor del caso. Buenas noches, José Luis. Pues Leopoldo Puente quiere a Ábalos y a Koldo para reconstruir toda la cadena de ingresos presuntamente irregulares, incluyendo quiénes entregaban los sobres, quiénes los recibían y cómo se justificaban contablemente. Los ha citado para el próximo 15 y 16 de octubre. La investigación no solo se centra en los pagos, sino también en posibles vinculaciones con empresas adjudicatarias de contratos públicos. Y también quiere saber si hubo algún beneficio político directo derivado de estos movimientos. Todo esto podría acarrear responsabilidades penales y administrativas, afectando tanto a exdirigentes como a empleados de confianza en Ferraz. Y ahora vamos a ver que otra de las citas judiciales del día ha sido la de Begoña Gómez. Este mismo lunes a las 5 de la tarde ha sido citada. De nuevo, la mujer del presidente ha vuelto a enviar a su abogado, el exministro Antonio Camacho, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de si finalmente llega a juicio. Será juzgada no por un jurado popular, pero no por todos, no por un solo delito, sino por todos aquellos por los que actualmente se le investiga. Inicialmente, además, la defensa ha pedido que Moncloa informe sobre los asistentes de las esposas de los expresidentes del Gobierno. Bueno, desde el Gobierno y el PSOE, que por cierto promovieron una ley para prohibir los pagos en metálicos superiores a 1.000 euros, niegan que esto tenga nada que ver con la financiación ilegal del partido. Lo reducen, bueno, pues a una mera liquidación de gastos, como por ejemplo pagos por kilometraje. Pues Marlaska se mantiene cauteloso y pide esperar a la resolución de la justicia antes de sacar conclusiones. Insiste en que no ha habido indicios de financiación irregular y que cualquier valoración prematura sería totalmente injusta. Yo dejaría en primer lugar a la actuación de la justicia como procede y que sea el Poder Judicial a quien corresponde sacar todas esas conclusiones. Yo puedo anunciar que evidentemente yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas. Bueno, recordarán que Yolanda Díaz recientemente fue muy taxativa a la hora de asegurar que rompería con el Gobierno si existe cualquier tipo de sospecha o indicio de financiación irregular. Miriam, ¿qué dice hoy Sumar sobre este caso? Pues Lara Hernández ha pasado de puntillas sobre el caso y recuerda que ellas no comentan procedimientos judiciales abiertos. Se lava las manos para no dar la espalda a su socio de gobierno y aprovecha para criticar al Partido Popular por no aprobar la oficina anticorrupción que su partido considera clave para combatirla. Mensaje muy diferente que no hace pensar que vayan a soltar la mano del Partido Socialista. Podemos hacer dos cosas, podemos elegir entre dos caminos, digamos, o reaccionar a cada informe, a cada pieza
que salga de una investigación en curso y de la que en realidad no conocemos, ¿no?, más que la superficie. Este sería el camino 1, la opción A, o podemos coger otra opción, la opción que yo creo que realmente la que está la ciudadanía, que es la de poner soluciones. Hemos sido claras al respecto. Para prevenir la corrupción, viniera de quien viniera, hacía falta una oficina anticorrupción. Vamos, que se pone de perfil y, bueno, pues pasa de puntillas completamente por este asunto. Todo lo contrario ocurre en el Partido Popular. El informe de la UCO ha elevado de forma contundente las sospechas sobre financiación ilegal en el PSOE, según este partido, y piden a Pedro Sánchez explicaciones. Cuca Gamarra anuncia que su grupo en el Senado pedirá la comparecencia de los gerentes del Partido Socialista y de quienes entregaban los sobres de dinero a Ábalos y Koldo. Además, reclama que se aclare el origen de los fondos y advierte que esta situación no puede quedarse sin respuesta política. Y no se queda ahí. El Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se investigue la relación de Begoña Gómez con Globalia, denunciando que la Oficina de Conflicto de Intereses intentó tapar negocios de la mujer del presidente. Que se cumplan las sentencias judiciales y que cumpla con su obligación de investigar los vínculos de la mujer del presidente con una empresa a la que el propio presidente rescató con más de 475 millones de euros. En definitiva, Ferraz ha sido la guarida de presuntos delincuentes y Moncloa el business center de los Sánchez Gómez. No hay nada libre de sospecha en todo aquello que está cerca del presidente del Gobierno. Bueno, vamos a darle un tono de humor a todo esto, que es verdad que no lo tiene, pero bueno, ya saben que nuestro viñetista siempre lo encuentra. Hoy nos dibuja un nuevo capítulo del vodevil Ábalos, sus mujeres y su familia, y es que anda que no tiene materia Chema Nieto para dibujar sobre este escándalo. Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¿Quiere usted tener la experiencia de recibir sobres del partido? Pues afíliese al PDP-PRS, partido directamente pensado para recibir sobres. Su cuota mensual le será devuelta en efectivo dentro de un sobre, con lo cual podrá tener la experiencia maravillosa de recibir dinero en un sobre, pero sin corrupción. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues complicado, desde luego, saber esas siglas, y ojalá en este caso solo fuera la cuota por ser militante de un partido lo que se le ha pagado a estos señores. Vamos a analizar todo este asunto y más asuntos de la actualidad del día con Esther Jaén. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Ángel Quintana Paz, buenas noches. Ketty Garat, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ante un primer paso para empezar a hablar de financiación ilegal o irregular del Partido Socialista, o aunque esto quizá lo parezca, judicialmente no tiene visos de llegar a ese fin. Bueno, judicialmente lo decidirá el juez. Hoy, curiosamente, en el Partido Socialista, el argumento era, no, la UCO no dice nada de financiación irregular. Pero es que ese mismo argumento, al contrario, lo utilizan cuando dicen, pero la UCO no está para imputar delitos. ¿Quién es la UCO para imputar delitos? ¿Será el juez? Bueno, pues siendo escrupulosos, será el juez que lo impute, pero desde luego todo esto de las chistorras, el movimiento, los sobres con ventanilla, por cierto, hay que ser tonto. Porque, hombre, por lo menos un sobre como el del PPDRS, no sabes lo que hay dentro y surprise. Pero si haces un sobre con ventanilla y se ven las chistorras, pues, en fin, parece, vuelvo a decir, todo esto es presunto. Claro, parece que aquí hay cosas que no dejan nada bien al Partido Socialista en general y especialmente mal a los secretarios de organización y al señor Koldo. Pero bueno, veremos. Yo creo que hay mucho más todavía por descubrir. Parece pero no lo es, que decíamos de pequeño, parece y lo es. ¿Cómo lo veis, Ketty, Miguel Ángel? Bueno, yo creo que parece y lo es porque lo hemos publicado en The Objective en las últimas semanas, que estamos hablando básicamente de un delito de presunta financiación irregular del Partido Socialista y que el juez Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, ya tiene esos indicios suficientes, contábamos hace 2 semanas, de que esto es así. Y de hecho ya nos apuntaban la semana pasada
que la vía por la cual se había canalizado precisamente ese cauce de fondos ilícitos era la vía de los gastos de José Luis Ábalos. Se habla de cantidades muy, pero que muy superiores a las que aparecen registradas en estos momentos, donde solo hay un descuadre de 90.000 euros. A nosotros nos contaban fuentes de toda índole, fuentes de la investigación, fuentes del Partido Socialista, fuentes cercanas precisamente a los investigados, que estábamos hablando de gastos que se han presentado en los últimos años al Partido Socialista por parte de Ábalos de 800.000 euros, con partidas de hasta 4.000 y 4.500 euros en determinados restaurantes, a través de los cuales se ha canalizado, se ha blanqueado dinero. Y yo creo que esto, los indicios desde luego son más que sólidos, que lo que hemos conocido es simplemente un aperitivo. ¿Financiación ilegal de un partido Sí. cuando estamos hablando, en este caso, de un exsecretario de la organización, de una sola persona que se ha podido enriquecer con esos sobres? Es que no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de 2 secretarios de organización consecutivos. Hay que recordar que el secretario de organización del partido es el custodio de la caja, no de la caja B, que parece que también, sino de la caja A, es decir, de la financiación del Partido Socialista. Pero no solo 2 secretarios de organización, es que la secretaria Celia Rodríguez, que aparece en el informe de la UCO, también la segunda secretaria de la 5ª planta de Ferraz 70, es una persona con la que nosotros hablamos y a la que nosotros citamos veladamente, sin dar su nombre porque todavía no aparecía en un informe de la UCO, hace 4 años, cuando en The Objective contamos precisamente los motivos de la caída de Ábalos, entre los que estaba su uso de prostitución o su abuso de la prostitución, pero también las facturaciones elevadas que hoy estamos conociendo y la alarma que había en el partido sobre los gastos excesivos y desmedidos. Celia Rodríguez es muy relevante, esa figura, primero porque estamos hablando de una persona más de la organización del partido que está implicada en la entrega de sobres, pero segundo porque es una persona que miente en sede judicial cuando en la querella que José Luis Ábalos interpone contra The Objective, contra mi director Álvaro Nieto y contra mí misma, hace 2 años ella niega en sede judicial que se haya entregado dinero en efectivo, y hoy vemos que su nombre aparece en un POSIT pegado precisamente al sobre que es la pistola humeante. Y por cierto, de esta prueba de ahora te doy la palabra, Miguel irregular. Ángel, pero es que como Ketty tiene siempre mucha información, Sí. hay que tirar aquí Estamos de todo lo que sabe y de lo que sabe y no publica, que en este caso Todo llegará, vale todo más llegará. por lo que calla que Todo por lo que llegará. publica. Aparece un nuevo personaje en esta trama, que es una tal Rosa Elda, empleada de hogar de Ábalos. ¿Qué papel juega en todo este escándalo? Bueno, pues es una colaboracionista más. Rosa Elda Mercado Yorrurri es básicamente una persona que estuvo contratada en casa de Ábalos, en la residencia oficial del ministro de Transportes, entre 2018 y 2020. Ella abandona esa residencia oficial justo antes del confinamiento, tras una serie de presiones, y es una de las personas que recibe precisamente esa amenaza de Koldo García, de la mano derecha del ministro, de que todo lo que pase en esta casa, en referencia a la residencia oficial, lo tengo que saber yo. Es una persona que ejerce de topo de Koldo García, que cobra en negro. Porque tiene mucha información al estar allí en esa Bueno, y sobre todo que puede controlar una fuente de inquietud de Ábalos y de Koldo en ese momento, que era Carolina Perles, la mujer, hoy exmujer, de José Luis Ábalos, que ya la hemos visto hablando en los medios de comunicación, en The Objective y en Telecinco. Y por lo tanto, lo que se encargaba Koldo es de mantenerla callada y de mantenerla controlada, y de saber sobre todo qué es lo que sabía Carolina Perles y qué es lo que no sabía. ¿Cómo lo hacían? Con pagos en negro, aparte de lo que cobraba por una empresa que estaba subcontratada en el Ministerio de un servicio de limpieza. Había otra parte mensual que le pagaba Koldo García, básicamente para cumplir esa función de topo. Y esto es lo que hoy conocemos. 3.337 euros aparecen en el informe de la UCO. Yo puedo acreditar o puedo asegurar que son muchos más, que aparecen otros 470 euros bueno, pues en relación a los gastos de transporte de viajes a Valencia y Madrid. En realidad estamos hablando de cantidades muy superiores que durante 2 años básicamente tenían como objetivo controlar y callar a la mujer que no esos del ministro. 90.000 euros que están cifrando ahora mismo. Bueno, la cantidad de mujeres que controlaba y que hacía callar el señor Ábalos. Uno ya pierde la cuenta. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Yo esta avalancha de datos tan interesantes que da Ketty, evidentemente yo no conozco datos ni los conozco con tanta primicia como ella. Tú en el fondo, pero tú en el fondo también has estado tratando un poco con los datos de los argumentos que dan. A mí me da, yo como filósofo voy a fijarme en eso, en 2 pequeñas... Está bien ver esto como filósofo, ¿eh? Sí, Tengo mucho interés en saber qué vas a decir. Wow. 2 pequeñas, claro, que es no quedarme tanto en los datos, sino ir un poco a la consistencia de la argumentación.
¿no? Es un poco la función que a veces hacemos. Y la primera inconsistencia que veo, no es una inconsistencia lógica radical, pero sí que es rara, es este argumento de que son pagos en efectivo porque son gastos de representación o son gastos de comidas. Yo ocasionalmente, evidentemente, no gasto esos miles de euros que presuntamente gastaban estos señores en comidas, pero ocasionalmente hago comidas de trabajo. A mí eso no me lo pagan por efectivo, me lo pagan exactamente igual que el resto de la nómina. Hoy en día, bueno, pues es tan raro que te paguen en efectivo una empresa gastos de representación como que te gaste, de hecho, que como que te pague el sueldo. O sea, no vas a la de contabilidad de la universidad, a la cajita que tiene ahí bajo llave, es que nadie, metálico, ¿no? Bueno, en mi caso ya no es universidad, ya es ISEP, pero efectivamente, Claro. o sea, no sé si alguien en su empresa va efectivamente, queda una caja en algún sitio donde una señora te da los billetes y cuenta ahí 50, bueno, sigue siendo todos esos ingresos, además normalmente pues presentas un justificante con sus facturas, presentas también la suma total, o sea que la excusa parece bastante, es que se ve efectivo porque eran gastos de representación, parece bastante débil y bueno, funcionará, yo creo. Bien, es verdad que para lo que ya funcionan normalmente estos argumentos por parte del PSOE, que es simplemente para aquellos que muy convencidos al menos tengan algo que agarrarse probablemente en las cenas familiares. Segunda inconsistencia, la has mencionado tú antes de pasada. Estamos ante un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que proponía que ya no hubiera prácticamente pagos en efectivo, a partir de 1.000, pero bueno... bueno, no proponía, hay una ley de 2021, sí, a su 22, vez, creo que es, que lo... A su vez, sí, nos lo van reduciendo cada vez más, pero ahora quería bajarlo todavía más y de hecho el euro digital, muchos intuimos que la tendencia es que vayamos hacia un mundo en el cual los estados, que obviamente les beneficia mucho tenernos todo controlado, pues no nos permitan pagar en efectivo. Esa es claramente la tendencia de la socialdemocracia europea, es claramente la tendencia del Partido Socialista Obrero Español y es muy paradójico que ahora reivindiquen el valor de estos pagos en efectivos como una cosa normal, insisto, conectándolo con lo primero, en un mundillo que es el de la empresa donde casi no se... Llevamos muchos meses hablando en esta tertulia, en todas, a nivel político, a nivel mediático, esto va a hacer caer al gobierno. No, ahora es esto, ahora es lo siguiente, no es Ábalos, es Koldo, es Aldama, es la financiación irregular si es que la hay, el caso Begoña Gómez. Voy a trasladar este debate porque antes de empezar el programa ya había un pequeño debate y me parecía muy interesante. Decías, Ketty, que tú crees que sí, que va a haber como elecciones anticipadas antes de tiempo, mientras que Miguel Ángel decía que va a agotar la legislatura, como está diciendo, ¿no? Bueno, yo no sé quién se equivocará, si me equivocaré yo o se equivocará Miguel Ángel. Yo creo que desde luego yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año. ¿Cuál va a ser el motivo? ¿Cuál va a ser esa pieza, ese informe de la UCO clave para que se derrumbe o para que los socios de gobierno rompan con él? Yo vengo sosteniendo desde hace un año que es la cascada de bombas de racimo lo que va a hacer que se precipite a finales precisamente de este año. Yo hablo concretamente de este otoño, de octubre, noviembre. Yo creo que ahí se va a producir un hecho fundamental, que es la imputación del Partido Socialista por financiación irregular. Yo creo que eso va a llegar más pronto que tarde. Creo que además... Tú has dicho que lo gordo de Begoña Gómez, y digo gordo porque ha sido una frase textual dicha por ti, todavía no ha salido. Y yo creo que tiene que ver... ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, no te lo voy a contar. Qué hábil. Lógicamente. Vaya con tertulia que tengo, que no me cuenta las cosas. Pero sí puedo dar una pista, que es básicamente que creo que no tiene que ver tanto con su cátedra, con su asesora, con la Complutense, sino con Europa. Y yo creo que esa causa, que también está pendiente un informe de la UCO, del que se habla menos, pero lleva... bueno, pues escrito desde hace mucho tiempo, como muchos otros, como el de Francina Armengol, como Ángel Víctor Torres, y yo creo que la UCO, que ha actuado con plena profesionalidad y que se la ha cogido, con perdón de la expresión tan burda, con papel de fumar en este campo, porque evidentemente la situación era de mucha tensión y había muchas tensiones también con el propio gobierno, porque el propio gobierno se dedicó a atacar a la UCO diciendo que había un informe sobre Santos Cerdán que no existía y que luego resultó ser demoledor. Acabará saliendo, igual que acabarán saliendo esos otros. Y ese efecto acumulado además se va a ver o se va a ir produciendo o va a ir saliendo a medida que conozcamos avances en las investigaciones judiciales. Este mes de noviembre se espera precisamente, bueno, se esperaba, ahora ya está confirmado, pero sabíamos desde antes del verano que el mes de noviembre era el mes esperado para la apertura de juicio oral, para ya directamente ver sentado en el banquillo al fiscal general, al señor Álvaro García Ortiz. Sabíamos también que seguramente haya avances en el procesamiento de Begoña Gómez en ese mes de noviembre. Sabemos que habrá también movimientos por parte del Supremo antes del mes de diciembre,
que, bueno, que afecten directamente al Partido Socialista y al Gobierno. Y yo creo que todo eso va a acabar generando un caldo de cultivo en el cual no sabemos en qué formato, si en formato de moción de censura, en formato de elecciones anticipadas, que ya cada vez están en boca de más personas que antes las negaban, pero yo desde luego creo que la primavera va a ser un mes intenso no solo en Castilla y León. O sea que podría haber elecciones generales y autonómicas a lo mejor el mismo día. Yo lo contemplo como escenario. Miguel Ángel, Esther, habla de bombas de racimo, ¿eso debilita al presidente, le refuerza? No. ¿Cómo le va a reforzar? Lo que pasa es que el presidente... Bueno, manual de resistencia, te recuerdo. Bueno, sí, pero es resistir, no es hacerse más fuerte. Es decir, bueno, sí, desde un punto de vista filosófico, si quieres, no, lo que no te mata te hace más fuerte. Hombre, pero electoralmente yo creo que no, tampoco le va a hacer más fuerte. Yo creo que el presidente del Gobierno es capaz de resistir las bombas de racimo que le vengan y más. O le tiran los socios, es decir, o votan una moción de censura o directamente dicen, oiga, hasta aquí hemos llegado y ya no te apoyo más. Entonces tampoco tiene mucho más recorrido. Es decir, ahora mismo sus socios de gobierno, no parlamentarios, ya se están preguntando dónde vamos, si no podemos aprobar presupuestos, no podemos aprobar una maldita ley, porque el ir al Congreso es eso, ver caras de circunstancias, todos los plenos, que por cierto, los plenos que antes eran martes, miércoles y jueves, se han reducido a martes, miércoles, porque no llegan proyectos de ley, porque no hay para llenar esos plenos, porque no hay esa actividad, porque el Gobierno tampoco se atreve a legislar para que le tumben una, otra y otra. Entonces, si los socios tienen a bien tirar a este Gobierno, caerá. Si no, yo creo que Pedro Sánchez es capaz de aguantar cualquier cosa que pase. Y ojo, Ketty ha hecho un relato y un conteo, no ha hablado del hermano, que también está en el saco. Sí. Quiero decir, es la mujer, el juicio del hermano, que también está al caer, no tardará tanto, es el fiscal general que también va a ir a juicio, es todo lo que acontezca sobre Ábalos, Koldo, Cerdán, que sigue en la cárcel, no nos olvidemos. Entonces, es muchísimo sí. ¿Es capaz de resistirlo Pedro Sánchez? Sí. ¿Lo son los socios? No tanto, porque los socios suelen hacer estos de manual. Cuando ven acercarse las elecciones, y ahora ya hay inquietud, se tiran antes del barco, es decir, te tiran antes por el barranco que morir contigo. Pero no a un año y medio para... No, pero sí el año que viene. Sí en el 26 pueden empezar a hacer sus cosas, sobre todo porque todos ellos se están preparando para unas elecciones municipales y autonómicas donde se juegan mucho también. Bueno, yo soy el que defiendo que no, que va a aguantar hasta el final. ¿Por qué hasta el 27. Hasta el 27, sí, que son casi 2 años, realmente. Graba. Sí, está todo grabado. Podemos venir a principios de enero, ¿no? Que es más o menos tu plazo. Pero hay que echarse una cena o algo. Sí. Pero también aquí, que quede claro... Por supuesto. Ponemos pinchos aquí, no pasa nada. A ver, vosotros apostáis y yo voy de invitada. Dejadme, sí. Mi argumento es fundamentalmente que la principal defensa, la principal capacidad de defensa que tiene ahora ya no solo Pedro Sánchez, sino su familia, su mujer, su hermano y todo el mundo PSOE, es estar en el poder. El estar en el poder le da una enorme ventaja, entre otros al fiscal general del Estado. Es un buen ejemplo, ya no solo de que él tenga está en curso su propio procedimiento, sino que también la Fiscalía, como decía en frase famosa Pedro Sánchez, pues depende de él y desde luego le conviene mucho más estar en esa posición que ahora que le vienen mal dadas, retirarse y por lo tanto quedarse ya simplemente a la intemperie de los acontecimientos. En cuanto es verdad que aducís, a esto que acabo de decir, aducís ya por anticipado un contraargumento, que es vale, al PSOE le convendrá esto, pero otra cosa es a Sumar, otra cosa es a Podemos. Yo creo que no, yo creo que a día de hoy Podemos, lo dicen las encuestas, pero lo dice incluso su último resultado electoral, son partidos muy minoritarios. Sumar y Podemos son partidos, bueno, pues que están incluso jugándose la inexistencia. En Castilla y León es un buen ejemplo de esto. Siempre nunca sabemos si va a sacar uno o ninguno procuradores en Cortes. Por lo tanto, son partidos que a su vez, en esa situación tan endeble, les conviene estar en el poder, porque obviamente desde el poder pues pueden vehicular sus
subvenciones. Lo dijo ya Errejón en sus tiempos, ¿no? Que había que aprovechar cuando estaban en el poder, lo dijo muy clarito. Algo bueno de Errejón es que era muy claro en estas cosas, que convenía aprovecharse que estaban en el poder para montar un montón, no lo dijo con estas palabras, pero yo que soy todavía más claro que Errejón lo digo, para montar un montón de chiringuitos en los cuales fortalecerse mediante subvenciones públicas, obviamente, para poder resistir. Esto se consigue mucho mejor estando en el poder que no estando en el poder. Y es verdad que nos queda la pieza de Junts, nos queda la pieza de los catalanes, pero yo creo que realmente Junts en estos momentos le podría pasar un poco, se me está ocurriendo, ¿os acordáis lo que le pasó a Ciudadanos en aquella legislatura en la que no apoyaba a Pedro Sánchez en el 2019, estoy hablando? Luego al final dijo que a lo mejor sí, que no, pasó de 50 y tantos diputados a prácticamente 10, a prácticamente la inexistencia. Estoy de acuerdo con ¿Por eso. qué? Porque esos discursos, el electorado penaliza mucho esos discursos de ahora te apoyo a... En aquel caso era no te apoyo para nada y luego te apoyo. Aquí sería Junts, ahora te apoyo constantemente, PSOE, pero que ahora a última hora se retirará y no he tenido nada que ver contigo, ponerse a disimular, uy, yo pasaba por aquí, no sé por qué... Sí, pero es verdad que Ciudadanos en aquel momento no tenía competencia directa, como está teniendo Junts con Alianza Catalana, ¿no? Que claro, pero ante una Alianza Catalana... Está quitando las encuestas mucho poder. Claro, pero una Alianza Catalana que se presenta como antisistema, anti-España, anti-organización occidental, anti-todo... Precisamente Junts, que se presente como una cosa blandita, que apoya el sistema, no lo apoya, es justamente la opción perdedora, ¿no? La gente que vota Alianza Catalana lo que está votando son cosas contundentes. Claro. Por otra parte, parece que en general va el mundo, ¿no? La gente quiere cosas, ya termino, cada vez más claras, cada vez más que sepa lo que está votando. Yo estoy de acuerdo con esta lectura que hacías, Miguel Ángel, porque creo que aquí hay dos cosas que cuando realmente, bueno, pues el ocaso del sanchismo se perpetre, que todavía no se ha consumado, te pueden penalizar. Una es la ambigüedad y otra es la condición de salvavidas, el haber sido colaboracionista precisamente con la etapa de Pedro Sánchez al frente de Moncloa y sobre todo cuando se confirmen los indicios de corrupción que hoy tenemos encima de la mesa. Yo creo que Junts ha hecho esa lectura, ha visto precisamente que ese colaboracionismo inicial le podía pasar factura, que esta ambigüedad de ahora en la cual ya le ha dicho por activa y por pasiva desde hace ya 4 meses al gobierno no te voy a apoyar los presupuestos, no te voy a apoyar las leyes, la ley Bolaños, la ley Begoña, no te voy a aprobar absolutamente nada, pero está en un stand-by en el que no acaba de cruzar el Rubicón, sabe que le puede pasar factura también del colaboracionismo a la ambigüedad y por lo tanto ahora pretende mojarse. ¿En qué dirección? En la dirección contraria, en la dirección de ir ya poniendo los huevos en la cesta de lo que está por venir, que es el cambio de ciclo. ¿Cómo se consumirá el cambio de ciclo? Nadie lo sabe. Estamos viendo encuestas múltiples que nos hablan pues, de unos resultados pues, muy ambiguos, en los cuales no sabemos cuál va a ser la fuerza de Vox, si podrá entrar, si no podrá entrar. Pero la decisión de Junts está tomada. Da la victoria al Partido Popular, Sumar se derrumba, en algunas, como la del País, dice que el PSOE pisa los talones a Feijóo, pero en todas dice que el que sube es Vox. ¿Cómo interpretas esto, Esther? Yo creo que el Partido Popular no ha acabado de encontrar su sitio. Entonces, en esa búsqueda de sitio le ha dejado espacio a Vox, precisamente por irse a un discurso detrás de la bandera de Vox. Es decir, Vox tiene su discurso, puedes coincidir o no, pero Vox sigue con su discurso. ¡Pum! Y entonces el PP, que estaba en un discurso, pues da bandazos. Cuando ve que Vox sube, pues entonces se arrima más al discurso. Y eso, yo creo que de alguna manera al electorado del PP le inquieta, le dice, pues oiga, pues si al final tenía razón, ¿no? Entonces, si van a hacer lo que decía Vox, es que Vox tenía razón. Entonces eso tiene... en zozobra a parte del electorado del Partido Popular. En cuanto al Partido Socialista, lo que está intentando hacer es fagocitar a todos sus socios de la izquierda y hace lo mismo. Es decir, yo me pongo la camiseta de soy la más izquierda de todas las izquierdas del mundo mundial y entonces me como buena parte de Sumar, me como parte de Podemos, pero con toda esa parte no consigue gobernar. Pero fíjate, hay una diferencia clara, has descrito muy bien lo que hace el PSOE y el PP, y estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre la posición del PP, pero hay una diferencia clara entre el PSOE y el PP. El PSOE intenta fagocitar, como bien dices, a Sumar, a Podemos, pero no lo hace denostándoles, porque sería absurdo. Ah, no, con cariño, no puedes, claro, los mata a besos, sí. No puedes fagocitar aquello que denuestas.
serías tú mismo el denostado, ¿no? Si comes algo que estás diciendo que es venenoso, pues el envenenado eres tú. Es que son sus socios, ¿eh? Son sus socios. Son sus socios, pero por eso tiene un trato... Si no lo fueran, sería distinto. No lo sé. Sí, ya pasó mucho el tiempo aquel de que yo no podría dormir, que decía Pedro Sánchez, de que no podría dormir. Yo la verdad es que veo que en general, en las autonomías, en los ayuntamientos, la postura es más esta, es una postura de matar abrazando y de incorporar, y de hecho solo se explica así el resultado electoral del PSOE, es decir, está perdiendo votos por el centro masivamente, pero se mantiene más o menos en sus 120 porque va recopiendo masivamente desde la izquierda con esta estrategia. Esto es justo lo que no sabe hacer el PP. Esto es lo que, en mi opinión, el PP está haciendo de una manera catastróficamente mal, que es decir... es verdad que de vez en cuando, no lo dice continuamente, varía, pero de vez en cuando, este mismo domingo, Alejandro Fernández, el catalán, el presidente catalán, que es poco sospechoso de ser una persona moderadita y tal, bueno, pues estaba Alejandro estaba en un tuit comparando la situación actual con la situación de los años 30 y que la derecha actual de Vox, pues entonces, si nos vamos a los años 30, pues son los nazis o son los fascistas o desde luego todo cosas muy feas. Claro, cuando el PP utiliza este argumento que es que por cierto todas las encuestas nos dicen que el PP no podría gobernar solo, podría si le dejan y tal, pero solo no podría gobernar, o sea, la gente sabe que si gobierna el PP va a tener que ser con Vox o con el apoyo de Vox, y a su vez ve al PP diciéndote, no, cuidado, de vez en cuando, ya digo, estos son unos fachas, son unos nazis, son eso. Claro, la gente, yo si fuera centrista y moderadito, que no lo soy, diría, ¿cómo voy a votar a un PP que me está él mismo reconociendo que va a tener que gobernar con los nazis? Yo no quiero a los nazis. Yo creo que el PP tendría que moderar ese discurso y empezar a parecerse más al PSOE. Claro, pero entonces puede totalmente equipararse a Vox, cosa que yo creo que no le interesa. No tiene que desmarcarse el PP cada día para que no haya, para que haya una gran distinción, digamos, ideológica. Yo creo que, primero, es un equilibrio complicado. Muchas veces proyectamos esta pugna entre el PP y Vox como una cuestión muy sencilla, que no es tan sencilla y que en ocasiones, evidentemente, como la política y como la actualidad, es un proceso vivo que va cambiando y no es tan fácil. ¿Que el Partido Popular ha dado bandazos? Sí, ha dado bandazos. ¿Que en ocasiones se muestra más contundente, por ejemplo, en relación a la política de migración y en otras un poquito más moderadito, utilizando las palabras de Miguel Ángel? También. Pero creo que, fíjate, yo creo que las cosas son multicausales y yo creo que una causa fundamental o a lo mejor más importante o que pesa más en la elección del votante a día de hoy no es tanto los bandazos del PP, que tampoco me parecen tan grandes, me parecen bandazos, pero bueno, no mayores que los que han perpetrado otros partidos en el corto plazo reciente. No son cambios de opinión, son bandazos. Son bandazos y son rectificaciones como las de Pedro Sánchez, aunque él las llame de otra manera, pero tampoco me parecen como las de Pedro Sánchez, que son bastante más importantes. Ahora, me parece que hay una cosa que yo creo que pesa más en el votante del centro derecha o de la derecha, que es básicamente el hastío, el hartazgo y la desconexión por ver que aquí no pasa nada, que entiendo que es una frase que escuchamos todos y la hemos escuchado mucho en los últimos meses / años, que es que estamos viendo aquí pues que hay un gobierno en clara decadencia, un gobierno que se ve asolado por la corrupción, que tiene a un secretario de organización en prisión, a otro secretario de organización imputado, a la mano derecha de su secretario de organización imputado, al hermano del presidente imputado, a la mujer del presidente procesada, al fiscal general del Estado casi a punto de la condena y ya con un pie en el banquillo. Y aquí parece que no pasa nada. Y la respuesta del Partido Popular en ocasiones, por mucho que digan que si ahora me quedo corto, ahora me excedo, a veces ha sido tibia o por lo menos ha sido demasiado responsable. Y yo creo que hay una parte del votante que quiere o espera más del partido que aspira a suceder al actual partido en el gobierno y que por lo tanto le puede la ansiedad a la hora de que esto termine. Yo creo que eso pesa, fíjate, no solo en el votante de derechas, del centro derecha, sino también en el de centro izquierda y hasta si me apuras en el de izquierda, porque fíjate la reacción que está teniendo Podemos con el gobierno de coalición. Contigo, tibia en función de quién hable, ¿eh? Hay muchas voces dentro del partido y últimamente escuchamos sobre todo algunas mujeres que son bastante contundentes en lo que dicen. Vamos a cambiar de asunto porque hoy ha sido, la verdad, un día triste para la familia socialista y para la política de este país. Se ha celebrado en Olivenza, en Badajoz, el funeral del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Todos coinciden en señalar que fue un hombre bueno, un político responsable, coherente y que deja un gran vacío. El presidente Sánchez y varios ministros han acudido a la misa para despedirle. Miriam.
Pues efectivamente, el presidente del Gobierno ha expresado su enorme pesar y ha querido destacar el compromiso de Fernández Vara con la democracia, lo social y muy especialmente con Extremadura. Hoy es un día muy triste para el conjunto de extremeños y extremeñas y por supuesto también para la familia progresista, ¿no? Pero también es un día en el que hay que mostrar gratitud a una persona como Guillermo, que fue un servidor público ejemplar, que fue un progresista comprometido e íntegro y por supuesto, ante todo, fue una buena persona. Bueno, pues Fernández Vara también era respetado por la oposición y eso, desde luego, hoy en día no es nada fácil. De hecho, hoy Alberto Núñez Feijóo también ha querido honrar su memoria. Efectivamente, el líder popular también ha querido rendir homenaje a Fernández Vara, pero en su caso desde el Senado firmando el libro de condolencias. Pero no ha sido el único tampoco del Partido Popular que lo ha hecho, porque también lo ha hecho la presidenta del Partido Popular en Extremadura, que ha asistido al funeral de Olivenza para dejar constancia de su pesar y destacar la coherencia y compromiso de Vara a lo largo de su carrera. Un reconocimiento compartido que va más allá de las diferencias políticas y que subraya la huella que deja Fernández Vara. Que ha sido una persona que ha entendido la política siempre desde el respeto a las personas, respeto a las instituciones, que le vamos a echar de menos, que es una figura clave y que va a quedar para siempre en el recuerdo de todos los extremeños. Bueno, esas eran las palabras de la presidenta de la Junta de Extremadura. Esther, con la muerte de Vara y de Lambán recientemente también, ¿desaparece ese PSOE más moderado, ese PSOE de toda la vida, esa socialdemocracia que, bueno, todos hemos vivido al menos años atrás? No. O, bueno, queda paje. Bueno, queda paje y queda mucha más gente en el Partido Socialista. De hecho, aunque realmente últimamente lo único que hacen es reunirse a comer o a cenar y lamentarse de la situación, hay mucha gente... ¿Te refieres a los expresidentes, altos cargos? Exaltos cargos, exdirigentes, gente que ya está jubilada, que incluso muchos han roto el carnet. Yo me refería a políticos más en activo, socialistas más en activo. A ver, y hay una diferencia entre, y me duele tener que decirlo, pero yo estoy muy de acuerdo con el presidente del Gobierno en lo que dice de Guillermo Fernández Vara, también estoy de acuerdo con la presidenta de Extremadura. Guillermo era una buenísima persona. Y le han dado, en fin, un adiós muy emotivo, etcétera, etcétera, todos. Y digo todos. No pasó lo mismo con Lambán. No. Y era exactamente igual de buenísima persona. La diferencia es que Lambán dijo en voz alta lo que pensaba. No digo que pensase lo mismo o no Guillermo Fernández Vara, pero en estos últimos tiempos nadie, desde que él dejó de ser presidente, nadie le escuchó decir nada sobre su partido. Y a Lambán sí, Lambán amaba a su partido y por eso creía que había que defender al PSOE de sus actuales dirigentes. Y eso es lo que él dijo. Por eso a Lambán algunas personas del Partido Socialista le dieron un trato de traidor que nunca ha merecido y sin embargo no se lo han dado a Guillermo Fernández Vara, que tampoco lo merece, por cierto. Los dos han sido unas excelentes, buenas personas. Yo no puedo estar más de acuerdo con Esther Jaén, no puedo estar más de acuerdo y además me parece que es de justicia decirlo, porque fíjate que empecemos a hablar en política, y evidentemente es un funeral, ¿no?, de una persona que acaba de fallecer, pero de buenas personas, pues a lo mejor también hay que hablar de malas personas, ¿no?, porque efectivamente Guillermo Fernández Vara, los que le tratamos, era una excelente persona, sí. Excelente persona. Un varón que estaba en la órbita inicialmente no de Pedro Sánchez, pero posteriormente sí, después, y que se acabó alineando un poco con la postura del secretario general, un poco por esto que llaman los socialistas la cultura de partido, pero que inicialmente estuvo en el mismo grupo que Emiliano García Paje, que Javier Lambán. Y a mí, sinceramente, me parece, no sé si decir, ya que algunos hablan de buenas personas, de malas personas, la despedida que le dio el Partido Socialista a un hombre íntegro, absolutamente con una actitud irreprochable, que es la de Javier Lambán, una persona muy valiente. No quiso aplaudir un premio que el presidente de Aragón... no solo no quiso aplaudirlo, lo rechazó que se le diera ese... sancionó con una multa a la senadora, que era su número 2, Maite Pérez, que acudió precisamente a ese acto por ausentarse de un pleno. Lo cual me parece de una infamia y de una, no sé, aberración moral
absolutamente incalificable. Con lo cual, yo creo que también hay que poner esto encima de la mesa, porque en ocasiones la política, desde luego, es muy cainita, internamente en el seno de los partidos más, y la guerra de trincheras que ha habido en el Partido Socialista y ese ánimo revanchista que ha habido con algunos varones, efectivamente, de la línea moderada, como decías tú, que se atrevieron a decirle que no a Pedro Sánchez hasta el final. Oye, había que estar en esos comités federales, y yo he estado y lo he estado viendo, a un hombre, con perdón, y lo digo con todo el respeto y con la admiración, como Javier Lambán, que acudía como un cadáver viviente a un comité federal en sus últimos días, amarillo de arriba abajo, a defender sus ideas políticas porque consideraba que era su obligación. Y a mí eso me parece admirable, seas de Vox, del Partido Popular o del Partido Socialista. También. De absoluta soledad y de absoluta tristeza. Pero el tío, el señor, porque es un señor, lo hacía, insisto, hasta sus últimos días, y a mí me parece que el trato que recibió de su partido ha sido infame. Miguel Ángel, antes de irnos a publicidad. Decía un filósofo también, Javier Muguerza, que es uno de los fundadores, junto con Aranguren, un poco de la filosofía moral de la ética en España. Él decía que cuando podíamos percibir realmente, ya que estáis hablando de buenas, malas personas, cuando podíamos percibir bien el acto ético es cuando hay algo de disenso, cuando eres capaz de enfrentarte a la mayoría. Cuando sigues a la mayoría, hombre, pues a lo mejor está bien lo que hace la mayoría, pero a lo mejor lo haces simplemente por seguidismo o porque te conviene. Entonces no hay por qué darte un especial homenaje ético. Y esto creo que es desgraciadamente lo que estaba haciendo Fernández Vara en los últimos tiempos. Yo creo que hemos visto una cosa bonita de Pedro Sánchez, que es que ha perdonado a aquel al cual llamó petardo en unos WhatsApps famosos y al cual llamó impresentable a Fernández Vara, le llamó con estos dos adjetivos. Yo creo que está... Creo que siendo riguroso, le llamó petardo, dijo que esas palabras eran impresentables, no es que le llamara él impresentable, no es lo mismo a veces. Eso es impresentable. También hay que tener en cuenta lo acabo de comprobar, una conversación por WhatsApp privada que lo que se diga públicamente. Correcto. Dato político diario. Pero eso no quita para que se diga. Quiero decir, yo en el privado, sin duda, nos manifestamos de un modo más sincero, de un modo más informal, pero eso no quita para que seamos, pues eso, que lo que se diga esté mal. Lo acabo de comprobar y no, decía impresentable, se refería palabras. Se refería a él. No, impresentable, en singular, a él. No, me parece impresentable, dice esas palabras, y lo dice. Bueno, ¿Has hablado ya con ese petardo? No dice, me parece impresentable esas palabras, dice, llámalo, y que es impresentable, ya, las pero palabras, no sería que son impresentables las palabras. A mí si me llaman y me dicen, oye, esto es impresentable, pues yo me lo tomo como a mí, no. Pero no es lo mismo, eres un impresentable. Bueno, en todo que caso, es impresentable. yo tampoco haría da igual. excesiva exégesis. Entendemos. Petardo me parece una palabra lo suficientemente gorda, y esa sí que se refería a Fernández Vara. Es una palabra lo suficientemente gorda como para que quepa interpretar que el impresentable probablemente iba en el mismo sentido y que, por lo tanto, Pedro Sánchez, sea en el año 21, sea en el año 22... No seré yo quien defienda a Pedro Sánchez sea en el año 25, campo. Es obvio que ha perdonado a una persona a la cual veía muy mal. Una persona a la cual había perdonado, es verdad. hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. La perdonó hace mucho tiempo. Acabo de decir que no sé si en el 21, no sé si en el 22... Fernández Vara asistía a los comités y hablaba. Dejadme argumentar, por favor. Es que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, pero dejadme, es que si no acabo de argumentar... 10 segundos. No, lo que quiero decir es que parece que le perdonó efectivamente cuando Fernández Vara se sumó a la masa, cuando Fernández Vara hizo lo que hacía el resto del PSOE. Y en este sentido, ya digo, respetando lo dicho por Aranguren, no me parece que sea una prueba especialmente de una persona. Dicho lo cual, lo que nos une a todos los seres humanos es la muerte, junto con el nacimiento, claro está, pero que vamos a la muerte y al morir una persona hay que pensar sobre todo en eso, en que es persona, no en cualquier otra cosa. Eso es. Y una gran persona además, como han coincidido todo el mundo que le conocía, los más cercanos y los que trabajaban con él. Nos vamos a publicidad. A la vuelta están viendo que estamos haciendo un análisis periodístico filosófico de la actualidad. No se lo pierdan porque aún hay más. Bueno, fin de semana intenso en las aguas del Mediterráneo, cerca de Gaza, tras ser interceptada la semana pasada la flotilla con activistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a los palestinos. Anoche llegaron a España 28 españoles tras ser deportados por el gobierno de Israel y en las próximas horas está prevista la llegada de otros 21. Y todo esto en una semana clave para negociar la paz en la franja tras la propuesta de Trump. Desde hoy en Egipto conversan Hamás, Israel y Estados Unidos. Los activistas liberados hablan de trato vejatorio e inhumano durante su secuestro. Miriam.
Efectivamente, algunos de esos que han llegado han hablado de golpes, privación de sueño y humillaciones psicológicas durante su detención en Israel. Hasta ahora, como decías, han llegado 28 españoles, entre ellos Ada Colau. Asegura además ella que a pesar de las dificultades seguirán intentando llevar ayuda humanitaria a Gaza. Su regreso coincide con una semana clave para la paz, mientras Hamás, Israel y Estados Unidos negocian en Egipto. Esta no será la última flotilla, habrán más flotillas, igual que habrán más manifestaciones, y entre todos tenemos que hacer que cada vez sean más masivas, porque la presión social está funcionando. La presión social está haciendo que algunos gobiernos cada vez se impliquen más. Hay personas a las que le han literalmente pegado bastantes más golpes que a mí o a este compañero que casi le rompen el brazo. Con el tiempo se irá sabiendo hasta qué punto ha sido violencia física, pero ha sido violencia física dura. Nos estuvieron humillando durante repetidas horas. Estuvimos 7 horas maniatados con las manos en la espalda, sentados en el asfalto de noche, mientras se paseaba el ministro extremista Ben-Gvir. Pero el foco tiene que estar en Gaza, tiene que estar en Palestina. Bueno, la derecha ha sido muy crítica con la misión de la flotilla. Tanto PP como Vox dicen que todos sabían que no podrían llegar hasta Gaza y ahora, tras lo sucedido y la ayuda internacional del gobierno del gobierno español, bueno, pues piden que paguen por todo esto. Y es que para Isabel Díaz Ayuso lo más preocupante es que entre esos activistas hubiera 2 miembros de ETA, lo que siembra la duda sobre la verdadera intención pacífica de la misión. Mientras tanto, el portavoz de Vox denuncia que el gobierno habría malversado con fondos públicos al costear los vuelos y la repatriación de esos activistas. 2 miembros de ETA iban también en la misma. No parece que sea la flotilla de la paz, precisamente, porque están condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato. Vamos a presentar una denuncia por malversación, tal y como está recogido en el artículo 432 del Código Penal, por el pago de los billetes de avión a los exhibicionistas de la flotilla. Unos billetes de avión que esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían haber pagado y deberían pagar de su bolsillo. Desde Podemos anuncian que van a denunciar a Netanyahu ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el abordaje a la flotilla y cargan también contra el gobierno por presentar un decreto ley sobre el embargo de armas a Israel, según ellos, poco contundente. Mañana, por cierto, se lleva al Congreso y Sánchez necesita o el sí o la abstención de Podemos para poder sacar adelante esta iniciativa. Pablo Fernández no desvela cuál va a ser su voto o el voto del partido, pero arremete duramente contra el Ejecutivo. Efectivamente, Pablo Fernández pone el foco en la acción del gobierno español, cuestionando su manejo de la crisis de la flotilla y su relación con Israel. Advierte que la respuesta oficial ha sido insuficiente y recuerda que la presión política de Podemos podría condicionar la aprobación del decreto de embargo de armas en el Congreso. El pueblo español ha vuelto a demostrar que siente como propio el dolor y el sufrimiento injusto y cruel del pueblo palestino. Mientras, y lamentablemente, el Gobierno sigue en lo suyo. Inacción total ante el Estado genocida de Israel, comprando material militar, incluso después de aprobado el Real Decreto Ley del Embargo, complicidad con el Estado genocida de Israel, abandono de la flotilla y utilización interesada de la palabra genocidio, pero sin actuar en consecuencia, sin tomar ningún tipo de medida ni cumplir con sus obligaciones internacionales como debería estar haciendo. Bueno, cada día que pasa, Podemos se desmarca más del gobierno, como están viendo. Y en plena negociación sobre el plan de Donald Trump para Gaza, a la vicepresidenta de Sumar solo se le ocurre proponer una conferencia de paz para Palestina en Madrid. Y una conferencia de paz con el objetivo de que el pueblo palestino pueda decidir libremente sobre su futuro y su autogobierno en Gaza. La vicepresidenta busca que España actúe como foro internacional para garantizar que los palestinos tengan voz y capacidad de decisión en las negociaciones. Proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino y también exigimos que sigamos avanzando. Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel. Bueno, queríamos saber qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre el papel de la flotilla estos días navegando rumbo a Gaza. Miriam, recuérdanos la pregunta y danos el resultado final.
Pues José Luis, la pregunta es, ¿crees que la participación de los activistas en la flotilla ha ayudado en algo a Palestina? Y el resultado ha estado bastante ajustado. Vamos a verlo porque el ganador ha sido un 54% que considera que no, que por tanto que la acción de los activistas ha entrañado más problemas que resultados. Frente a ese 46%, ya lo están viendo, que considera que pese a no haber llegado al destino final, el objetivo se ha dado por cumplido. Bueno, pues resultado ajustado y muy participativo, por cierto, el de hoy. Esther, ¿ha servido de algo esta aventura marítima para los activistas y, sobre todo, fundamental para el conflicto en Gaza? Para poner el foco sobre el conflicto, para poner el foco sobre la situación en Gaza, y ha servido todo lo que puede servir actos de propaganda. Es decir, cuando se le critica porque se dice, sabían que no iban a dejarles desembarcar. Evidentemente, es decir, eso lo sabe cualquiera que haya seguido, no hace falta que haya seguido los 80 años de conflicto, o sea, con que hayas escuchado la radio, hayas visto la televisión... Bueno, que supieras que vía terrestre no podía llegar la ayuda humanitaria, ¿cómo va a entrar vía marítima? No va a entrar, lo sabes, pero es verdad que han centrado la atención internacional durante unos días y bueno, realmente es lo que buscaban, no buscaban más, es decir, salieron con ayuda que no iba a llegar. Tampoco me parece que los barcos fueran cargadísimos de ayuda. Han reconocido que no. Claro. Han reconocido que no llevaban prácticamente. Entonces, lo que iban a hacer era un acto para centrar el interés y la atención sobre Gaza y sobre el conflicto de Gaza. Luego, en paralelo, estaba Trump haciendo también su plan de paz y creo que va a ser bastante más efectivo de lo que Bueno, en paralelo han sido los activistas lo que han hecho con Trump. En paralelo, como que a Trump yo creo que lo que hiciera a Ada Colau le daba igual. Le daba igual, pero le daba igual. Quiero decir que había unos buscan yo creo que... algo y luego, perdona, lo que dice Yolanda Díaz, yo creo que esto está vamos, es que no te la aceptan Israel. Fuera de contexto, diría yo, ¿no? Ni jamás. Esa propuesta no te la aceptan ni Israel ni jamás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Propaganda. Estamos hablando de algo que sirva, ya no digo para solucionar el conflicto, pero para, por lo menos, para hacer que la situación sea sostenible o no tal como está, sino para hacer algo en positivo. Y este plan, que parece, visto así, parece un blanqueamiento de la rendición de Hamás, visto desde fuera, bueno, pues es una de las pocas vías que hay ahora mismo, por no decir la única, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho cómo has planteado la pregunta, ¿no? Que, como de costumbre, pero esta vez especialmente más, ¿no? Has dicho, ¿ha servido de algo esta flotilla para los activistas? Yo creo que para los activistas sí. O sea, de Ada Colau, ¿quién se acordaba ya? Bueno, pues ha vuelto a estar... Me decía un activista ahí, que el foco no está en nosotros, el foco... No, pues el foco claro que ha estado en ellos. Greta Thunberg, pues la mujer, bueno, cuando era niña y estaba en contra de lo del clima, pues quedaba graciosa, ahora ya es menos niña, y el otro ya cansa un poco, pues la ha vuelto a poner de actualidad, y así sucesivamente los de los distintos países. Ha sido una flotilla propagandística, pero fundamentalmente de ellos, de figuras que ya estaban fenecientes, ya estábamos olvidándonos de ella, y han vuelto a estar en el foco. A los que nos preocupa no la imagen pública de Ada Colau o de Greta Thunberg, sino lo que está pasando en Gaza de verdad, a los que nos preocupa que haya todavía un montón de rehenes y de cuerpos muertos de rehenes que jamás no ha devuelto a Israel, a los que nos preocupa todo eso, evidentemente lo que nos gustaría es hacer cosas que ayuden a alcanzar la paz. En eso la flotilla no ha ayudado para nada, y el que parece que está ayudando, por muy mal que nos caiga, por muy mala persona que a veces nos parezca, por eso yo insistía antes en la importancia de los actos y no de las sensaciones, por muy grosero que pueda parecer, el que está llevando en esto, como en tantas otras cosas, la situación hacia una solución es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, con un plan muy original, hay que decir, muy ocurrente, pero que parece que, más que ocurrente, original, lo que importa es que congregue a todos los interesados, y parece que a todos los interesados, excepto a Greta Thunberg, Ada Colau, Sumar y Podemos. Pero por suerte no son pueden irrelevantes. esperar en este momento de negociación, hoy han empezado a conversar en Egipto, Hamás, Israel, Estados Unidos. ¿No pueden aguantar un poquito los políticos, estarse calladitos, esperar a ver qué ocurre, cuál va a ser la resolución final, si es que la hay, y dejar de proponer una conferencia de paz en Palestina? Te respondo con una frase. En el mar. Te respondo con una frase. No pueden en España, porque si
no hablaran de esto, estaríamos hablando mucho más de la corrupción del Partido Socialista, de la falta de propuestas de Sumar, de lo desdibujado que ha quedado Podemos en esta coalición. Entonces, este es el asunto único que tienen para desviar la atención, ya digo, sobre algo irrelevante, porque a nadie le importa lo que piense Irene Montero, lo que piense Susana Díaz o Ada Colau. Pues yo no sé si a nadie le importa o no le importa, pero lo cierto es que durante una semana le hemos prestado una atención informativa completamente desmedida, básicamente porque parece que sí que importa a la ciudadanía esta exhibición frívola. Ha habido manifestaciones muy numerosas en España, en muchas ciudades europeas, este fin de semana a favor de Palestina y en contra de Israel. Bueno, pero una cosa es el conflicto israelo-palestina, otra cosa diferente es la frivolización de ver Barbie Gaza y su cuadrilla yéndose a hacer vídeos por YouTube mientras iban en una flotilla por la libertad, llorando con su marido, haciendo un exhibicionismo, un ejercicio de pornografía sentimental absolutamente aberrante cuando están falleciendo miles de niños y miles de personas en la Franja de Gaza. A mí ese ejercicio, insisto, de pornografía sentimental, de exhibicionismo y con cargo además al erario público, porque básicamente lo que han conseguido es que haya un buque nada más y nada menos de la Armada Española sin capacidad técnica, que se haya ido a escoltarles casi hasta las puertas de Israel, me parece absolutamente infame. Y que se haya hecho, insisto, sobre todo este último punto, con cargo no solo al presupuesto, sino con la complicidad por parte del Gobierno y con la incomodidad de nuestros militares que han tenido que abandonar sus casas, embarcarse en una misión, acercarse desde Israel para ir a escoltar a semejante banda que lo único que pretendían es hacer una manifestación en alta mar con unas altas dosis, insisto, de frivolidad y de inmoralidad, porque encima hemos visto y de peligrosidad. A esta mujer, por supuesto, de peligrosidad, sobre todo teniendo en cuenta para los militares que iban en ese buque de acción marítima Furor, que ni tenía antimisiles, ni tenía antidrones, ni tenía un radar adecuado precisamente para una zona de alta intensidad en un contexto... Ni tenía intención de intervenir. Ni tenía intención de intervenir, pero... Ya les dijo, pero allá no les mandamos. Entréis en las aguas en la zona de exclusión. No vamos a poder intervenir nosotros. Pero tú como yo, que sabes precisamente, porque eres diplomada de estudios de la defensa, que cuando, que cuando a un militar le llaman y le dicen mañana zarpas para esta zona del Mediterráneo y el militar no abre la boca y hace el petate y en 5 horas se está subiendo a un barco y lo mandan a esa zona, no sabe lo que va a pasar, porque eso depende de un mando político y los militares en ese contexto no hablan, se supeditan al poder político. Y a mí me parece una vergüenza que se aprovechen precisamente de ese servicio público y de ese servicio a España que hacen los militares para aprovecharse de ellos y utilizarlos casi para hacerle una coartada a estas personas, teniendo en cuenta además la inmoralidad de lo que vierten por la boca esas personas, porque la bilis que soltó la famosa Barbie Gaza cuando se atrevió a decir que las muchachas, que no había habido violaciones, que las chicas israelíes no habían sido violadas, sino que es que como eran feas, algunas estaban tristes porque a ellas no las habían elegido pero para Ketty, ser yo violadas. Creo que ser justo. Creo que Barbie Gaza, como la llamas tú, que no sé cómo se llama, no representa al resto de la gente que estaba en ese buque, en esa flotilla. Es parte, yo no sé si representa o no representa, pero yo las mismas burradas que le he escuchado a Barbie Gaza, muy parecidas, se la he escuchado a otras personas, por cierto. Uno de ellos, integrantes, que homenajeó en su funeral al líder de Hezbollah en el mundo, que es Hassan Nasrallah. Otros que hemos visto que tenían vínculos con ETA, otros vínculos con Hamas. Y hemos ido a escoltarles, nuestros militares españoles han ido a escoltarles sin que la ciudadanía española supiera quiénes eran los que iban integrados en esa flotilla. Y eso es una auténtica vergüenza. Bueno, ya, que sepan, ya le llamamos Barbie Gaza porque así se autodenomina ella misma en las redes sociales, no es una falta de respeto. Estamos cerca de la paz, porque bueno, vamos a pasar este episodio que, como dice Ketty, quizá le hemos dedicado demasiado tiempo durante estos últimos 6 días. Estamos cerca de la paz en Gaza y no sé si del reconocimiento incluso del Estado palestino, Esther. Bueno, yo creo que estamos más cerca que en los últimos tiempos de una paz que ha costado muchos muertos en la Franja de Gaza, porque yo insisto, la lectura que yo hago de ese acuerdo que propone Trump y que creo que es uno de los de blanqueamiento a Israel y a Netanyahu, ¿no? Blanquear
a Hamás, o sea, blanquear la rendición de Hamás, que no se llame rendición, pero en estos momentos mi impresión es que están viendo si uno se va a Suiza, 4 líderes que quedan, porque acordaos aquella operación que hicieron con los Buscas y después quedan más bien pocos, y los que quedan deben estar pensando, en fin, es mejor marcharme. Es que, entre otras cosas, mucha de la población que ha muerto en Gaza es porque no se han podido ir, no tienen a dónde ir, no pueden salir. Y sí, se les utiliza de escudos humanos, sí, probablemente, pero es que tampoco tienen dónde ir ni por dónde salir. Es decir, no es tan sencillo el conflicto, es bastante complicado. Entonces, yo creo que se puede estar cerca de una paz si eliminamos a Hamás de la ecuación, pero yo no sé a partir de ahí qué es lo que va a ocurrir. A mí el reconocimiento del Estado palestino sí es una cosa que proponen los dos estados, que sería maravilloso si ambos lo aceptasen. Pero es que el primero que no acepta el Estado de Israel es Hamás. La existencia del Estado de Israel con toda su población, eso es Hamás. Y después, Israel, el Estado palestino tampoco, no nos engañemos. Entonces es muy complicado la solución que propone Naciones Unidas, que es el reconocimiento de los dos estados y que vivan felices y coman perdidos. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que decía también antes Miguel Ángel, ¿no? Que al final es curioso como quien va a conseguir precisamente la paz, o quien la ha conseguido, o quien desde luego ha precipitado este giro de guión inesperado de las últimas horas o de los últimos días, ha sido precisamente Donald Trump. Es decir, ¿Tú te fías de las intenciones de Donald Trump para la franja? Yo creo que Donald Trump, y de esto creo que va la política, es un gran negociador, y que lo que ha hecho en estas últimas horas es básicamente hacer gala precisamente de esas dosis de negociación. Si me fío de lo que va a hacer Donald Trump, hombre, yo sinceramente, entre Donald Trump y las intenciones de Gaza, pues me fío más de Donald Trump que de las intenciones de Gaza, que lo que ha hecho y lo que hizo precisamente con el ataque a los kibbutz de octubre de 2023, hace ya 2 años, fue básicamente un ataque medieval con el único objetivo de hacer volar por los aires los acuerdos de Abraham. Lo que ha conseguido Donald Trump básicamente es alinear precisamente a los países árabes en torno precisamente a una posición favorable a algunos de los postulados de Israel, para volver a concitar precisamente ese consenso latente que había entre los países árabes de forjar precisamente un acuerdo en torno a Israel, de espaldas a Hamás, de espaldas a ese grupo terrorista que estaba utilizando como escudos humanos a la población de la Franja de Gaza. Y yo creo que eso es lo relevante, que volvemos a un punto de partida en el que nos encontrábamos, desde luego con muchas vicisitudes y con muchas cuestiones desde luego inolvidables, pero volvemos al punto de partida en el que nos encontrábamos en octubre de 2023, es decir, con una situación geopolítica en la cual estaba a punto de firmarse un acuerdo entre Israel y todos los países árabes para darle la espalda a Hamás. Es que ese es el quid de la cuestión. Si Hamás ya no tiene ni la complicidad ni la financiación de los países árabes, se acabó Hamás. El problema es que esta vuelta a la situación del 23, efectivamente, que lo ha descrito muy bien Ketty, ¿no? Lo que estaba a punto, y que parece que incluso era uno de los motivos del ataque de Hamás, porque se iban a quedar solos, bueno, pues ahora ya no están solos Hamás. Lo que sí ha conseguido algo Hamás en este periodo, aunque sean los perdedores de este acuerdo, aunque sean los perdedores de esta guerra, la diferencia con octubre del 23 está, y nos queda muy cerca, está en España. En España, en octubre del 23, España no estaba aliada con los perdedores. En octubre del 23, el gobierno de España no estaba aliado con los terroristas. Si ahora se produce un acuerdo de todos los países árabes, incluido Marruecos, por cierto, Estados Unidos, las potencias principales e Israel, curiosamente el que se queda fuera de esa gran coalición, de ese gran acuerdo internacional, es España, por culpa de este gobierno que se ha posicionado del lado de los terroristas. Y volviendo a la pregunta pero Pedro Sánchez sabrá recolocarse, seguro. Nos fiamos mucho de la habilidad de Pedro Sánchez, pero yo no creo que a Trump o a Netanyahu o a los países árabes les engañe un Pedro Sánchez intentando reubicarse. Volviendo a la pregunta originaria, ¿puede haber un Estado palestino? Bueno, como sabéis de sobra, ya que sois diplomadas en defensa y se conoce en relaciones internacionales, para que un Estado exista, uno de los requisitos mínimos es control del territorio. ¿Quién controla el territorio a día de hoy de ese presunto Estado palestino? Recordemos que hay 2 zonas, Cisjordania y Gaza. En Gaza está Hamás, en Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina. Que aplaude el acuerdo, pero ninguno de los dos, ambos llevan sin celebrar elecciones
más de una década. Se han saltado varias elecciones posibles, por lo tanto, y ninguno de los dos tiene ganas de que sea el otro el que pueda gobernar en su respectiva zona. Por lo tanto, cuando la gente dice, voy a reconocer el Estado palestino, ¿qué Estado palestino? Si es que no existe ni siquiera, ni ellos quieren que exista, insisto. Una mitad quiere una cosa, Gaza, y otra mitad, Cisjordania, quiere la otra. Ni ellos mismos quieren unirse. Por lo tanto, esta es una prueba más de que lo que ha pasado aquí ha sido un absoluto delirio en el cual el gobierno pensaba, y yo creo que en parte lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido, hablabas tú de las manifestaciones, pensaba que con esto iba a alimentar, iba a distraer la atención e iba a alimentar un poco su propio prestigio. En realidad, para cualquiera que sepa un poco lo que ha hecho este gobierno con nosotros, posicionándonos del lado de unos terroristas perdedores, como has dicho tú, Esther, es el blanqueamiento esto de su derrota, posicionándonos del lado de terroristas y además perdedores, ha sido terrible y me temo que... Bueno, pero hay que reconocer a Pedro Sánchez que durante varios días, casi me atrevo a decir un mes, ha controlado la agenda política con este asunto. Sí, o sea que la tenía totalmente perdida y estaba muy desubicado. Sí, pero como todo han sido fuegos artificiales, de esos que son muy bonitos, los ves en el cielo, a veces no son ni bonitos, y son evanescentes, es decir, se difumina muy rápido la imagen. De hecho, ha sido hasta un espejismo demoscópico, porque ellos hablaban precisamente de que habían recuperado la agenda, había un repunte incluso en la intención de voto precisamente por la cuestión de Gaza, y no ha sido así. Ha sido un repunte muy liviano y que apenas ha durado menos de una semana, con lo cual yo creo que eso... Es más, el propio Pedro Sánchez, yo creo que ha recogido parte de esa inquietud de la que hablaba antes Miguel Ángel, cuando él recoge cable. Cuando se anuncia precisamente por parte de Donald Trump ese principio de acuerdo y se anunciaba un muy platillo, el presidente del gobierno es el primero que publica un tuit para darle la bienvenida al acuerdo y hablar de algo que tenía absolutamente olvidado desde hacía más de un año cuando empieza a hablar de este asunto, que era la liberación de los rehenes. No se hablaba de los rehenes. El tema de los rehenes estaba absolutamente vetado, absolutamente vetado y absolutamente sectarizado en el debate, porque solo se hablaba de las muertes, por cierto, oficiales que nos da un régimen terrorista, o un Estado controlado por un régimen terrorista. En cualquier caso, Ketty, numerosísimas. Sí, numerosísimas. Hombre, yo no lo dudo, en Gaza ha muerto... Yo se lo dudo, porque lo dudo tanto como las cifras que nos da China sobre los porcentajes del COVID. Claro que lo dudo, cuando las cifras están controladas por un Estado palestino que lo que hace precisamente es colocar sus arsenales militares debajo de los colegios y de los hospitales, claro que pongo en duda esas cifras, que son muchísimas, por supuesto. Que es una masacre, por supuesto. Es evidente, hombre, evidentemente, es que esto no es una cuestión de negros y blancos, que es una barbaridad y que las imágenes de esos niños que aparecen en la televisión es horroroso, por supuesto que sí, como lo son de los que no hemos oído hablar mucho, desgraciadamente, en los últimos años, ni a Barbie Gaza ni a ninguno de los líderes de la izquierda, de los bebés degollados en esos kibbutz que nos han enseñado en muchas ocasiones, o han enseñado en muchas ocasiones en la Embajada de Israel, y que por sensibilidad con el propio pueblo israelí, Israel jamás ha querido publicar, y podía haberlo publicado para mostrar lo que pasa es que la barbarie si hablamos medieval de y terrorista que ha perpetrado. desproporción o proporción de unos ataques a otros, yo creo que hay una gran diferencia. Estaremos de acuerdo. A mí los 1.100 asesinatos en los kibbutz de Israel, me parece que el ataque tan medieval y bárbaro que se produjo, entonces me parece que la palabra ajustada también es desproporción. En la teoría de la guerra justa hay un principio que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Que para hacer una guerra justa tiene que ser proporcional, pero normalmente se entiende muy mal. La entendemos proporcionalidad como el número de muertos. El hecho de que tú seas más eficaz en una guerra, el hecho de que tú vayas ganando, no te convierte en el culpable, porque eso significaría que los aliados en la Segunda Guerra Mundial fueron los moralmente perdedores. No. El hecho de que haya una desproporción, que es cierto que la ha habido, hay una desproporción en bajas en un lado y en otro, entre otras cosas, por un motivo muy simple. Israel quiere proteger al máximo a los suyos, quiere protegerlos tanto que teniendo a 50, 60, 100 rehenes, dedica todos sus recursos a ir a por ellos. ¿Pasaría esto en España si cogieran a 50 rehenes unos terroristas, yo que sé, subsaharianos? ¿Se dedicaría a tope hasta las últimas consecuencias? Lo primero que haríamos es mirar si son de derechas o de izquierdas. Sí, y discutir aquí si se lo merecían o no. Pero bueno, dejadme acabar. Es que ya que lo preguntas, pasó con los pescadores en Somalia y se envió primero al CNI a pagar y segundo a las fragatas del ejército español a patrullar para que no les asaltaran más.
Bueno, pero no dudo mucho que el empeño que tiene el Estado de Israel en proteger cada una de sus vidas se viera reflejado aquí. Yo también lo dudo. Eso es lo que quiero decir. Lo que quería decir, mi argumento completo era: Israel quiere proteger al máximo la vida de los suyos e incluso avisa en las vidas de los civiles de Gaza antes de atacar un edificio, antes de atacar una zona, avisa que va a hacerlo, porque también le preocupan las víctimas del otro lado. En el caso de Hamás tenemos lo contrario, no solo que quiere hacer, como ha contado Ketty, el 7 de octubre se va a cumplir mañana el aniversario, no solo es que quiere hacer el máximo número posible de víctimas contrarios, sino que también le interesa el máximo número de víctimas propias. Eso de avisar, eso es así. Sería el inicio. Ahora ya no avisaban a nadie. Hay mucho de lo que ellos hospitales, centros de salud, periodistas muertos. José Luis, se ha avisado todas y cada una de las veces. De hecho, en este último periodo, que precisamente se iba por zonas, se iba avisando a cada zona. Si se hubiera avisado, se hubieran evitado nos consta. O sea, en este último periodo es cuando nos consta. Pero acabo. Jamás coloca escudos humanos. Esta es la diferencia moral fundamental. Coloca a sus propios hombres, a sus propios niños, ya tanto que se habla tanto de los niños y de las niñas, a mí me parece que cualquier vida hay que protegerla, sea de niño, sea de anciano, sea a sus propios hombres, a sus propios ancianos, a sus propios niños, los coloca en esos hospitales, en esos lugares que normalmente no están en guerra, los coloca adrede porque a Hamás le interesa exhibir sus víctimas. Bueno, quiero que volvamos a España, a la política más pequeñita. Mañana es un día importante porque habrá una votación o se lleva al Congreso ese embargo de armas y están todos muy pendientes, el Gobierno está muy pendiente con su socio de Podemos. Si Podemos decide abstenerse o votar que sí, saldría adelante. Como Podemos, y escuchando a Pablo Fernández, que estaba un poco enfadado hoy, vota en contra, decaería. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que tiene muchas probabilidades de que sea una nueva derrota parlamentaria, como tantas otras que Podemos se han... puede arriesgar a eso, Bueno, dejar caer es el verdad embargo que todas... de armas por esas excepcionalidades que habla el Gobierno. Es verdad que todas las veces, o por lo menos las últimas veces en que Podemos podía sumarse con el bando en contra del Gobierno, finalmente se ha bajado de ese bloque. Salvo en lo de la inmigración para Cataluña. Salvo en lo de la inmigración, efectivamente. Pero es verdad que en todas las demás, los acuerdos previos de presupuestos, previos digo porque no se han llegado a consumar, al final le han temblado un poco las piernas, ha respondido a las llamadas del Gobierno, han negociado, con lo cual... Pero aún así yo creo que estamos pasando un punto de inflexión y yo creo que a Podemos ahora mismo le interesa, y se está viendo en sus propios discursos, romper precisamente ese bloque de la investidura donde ya hay otros que han abandonado a Pedro Sánchez. Estamos viendo precisamente las fisuras que está habiendo el bloque de Sumar. La semana pasada, Ramón Puello, precisamente, de la Junta Aragonesista, diciendo que si no salen los presupuestos hay que convocar elecciones. Estamos viendo la posición de Junts, estamos viendo los representantes de Compromís manifestando las dudas reiteradamente, martes tras martes, tras la Junta de Portavoces. Yo creo que Podemos ha decidido de manera estratégica ser esa avanzadilla de lo que es el bloque o del espacio morado en la pugna que mantiene con Sumar, y yo creo que mañana habrá una nueva derrota parlamentaria, salvo que haya sorpresa. Sí, yo creo, bueno, en la misma línea, quiero decir, cualquiera de nosotros, si ahora piensa en Sumar, ¿qué es Sumar? Porque es prácticamente lo mismo que el PSOE, pero se supone que es otra cosa, pero no tenemos claro el qué. Está claro que nos sumemos. El que se está dibujando a marchas forzadas es Sumar, y yo creo que sería un error por parte de Podemos no aprovechar esta oportunidad para cobrar protagonismo, para decir, estamos aquí, somos ese viejo partido que pretendía cierta rebeldía, somos ese viejo partido que desde luego no es esa especie de rueda accesoria que se ha convertido Sumar respecto al PSOE. Por lo tanto, creo que sí, que va a intentarse distinguir. No, de hecho lo está haciendo votación tras votación. Yo antes decía, Junts no lo tengo tan claro porque tiene algo a cobrar, en mi opinión, que es el último paso de la amnistía, que ellos creen que podría venir por el Tribunal Constitucional. En el caso de Podemos no tienen nada que perder si ahora sacuden una y otra vez al Gobierno y le hacen perder todas las votaciones. Al contrario, porque se presentan como la izquierda pura, verdadera, y les da igual, porque ellos tienen 4, pueden sacar 4, 5, 3, pero siguen siendo los mismos los que manejan Podemos. Yo creo que podrían subir, o sea, sí. Incluso 6 o 7, pero me da igual, porque van a ser los mismos los que están en Podemos y ellos tienen su círculo, sí. Su círculo, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Y ya está. Pero en el caso de Sumar son distintos partidos
agitados en una plataforma que buscan su salvación, es decir, la Chunta por su lado, Compromís por el suyo, miran sus encuestas y en el momento que el gobierno ya no les es útil, pues se apartan, como le dice la sartén al cazo, aparta que me tizna. Y todos ellos tienen un problema ahora muy importante. Todos fijaron precisamente en la línea roja de la financiación irregular del Partido Socialista, que de momento no se ha confirmado al 100%, pero tienen delante de ellos, les ha reventado en la cara unas pistolas humeantes en forma de sobres con chistorras y con cartelitos de las secretarias del Partido Socialista, que no ha merecido una crítica tan feroz como un papelito sobre un tal M. Rajoy. Y yo creo que me parece que bastante más elocuentes son las chistorras del Partido Socialista que las anotaciones del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y que desde luego la izquierda tiene un problema, o los socios del gobierno, si no son capaces de coger y desprenderse del salvavidas a Pedro Sánchez y velar por su propia supervivencia, porque mira los resultados en las encuestas del PNV, de Junts, de Esquerra, de Sumar, de Podemos, y sigue para adelante. El problema es que creo que ellos están un poco de acuerdo conmigo en que aunque les vaya mal así, a saber cómo les va cuando ya no puedan mamar del presupuesto público. Es decir, el movimiento internacional, la vía por donde va el mundo, es una vía en la cual estas izquierdas que tuvieron cierto esplendor con el movimiento woke en los años, pues eso, en 2011, 2015, de la crisis económica, la crisis aquí en España, esas izquierdas están en caída libre en todo el mundo, en toda Europa. Y por lo tanto, aquí tienen la ventaja de que tienen copado en el Estado, además lo tienen copado en todos los sentidos. Tribunal de Cuentas, Fiscal General del Estado, lo controlan todo ello y eso todavía les da algo de oxígeno. Yo creo que ellos mismos saben de sí, estamos bajando, pero ¿cómo estaremos cuando nos quiten el oxígeno? Bueno, pues empezábamos el programa hablando de los socios de gobierno, de las chistorras, terminamos también con este gran producto, por cierto, que está muy bueno, y con un filósofo y 2 diplomadas de estudios en defensa. No sabía yo este currículum de Ketty. Yo he hablado solo del Dester, pero lo hicimos dicho tú como yo, has dicho. Ah, sí, he dicho como yo, pues me ha escapado, porque no pensaba decirlo. Gente de gran nivel, como siempre, en cuestión de prioridades. Esther, Ketty, Miguel Ángel, gracias. Un placer. Mañana nos vemos, descansen y disfruten. Adiós.